Recordemos y reforcemos lo que hemos visto en sesiones anteriores. Entonces, cuando hablábamos de la conservación y la restauración, hemos conversado de que también se sigue un proceso de investigación que se apoya en metodología organizada y sistemática y, ¿por qué no?, en el método científico antes de realizar una intervención o una propuesta de valor sobre un bien inmueble. Dentro de esos procesos, vamos a hablar del diagnóstico patológico, que ya hemos conversado, como dije, en otras experiencias. El diagnóstico patológico es una investigación. Es una investigación en la cual, comparándola con el diagnóstico humano, equivale o vendría a ser similar a las pruebas de laboratorio que nosotros nos realizamos con la finalidad de hacernos estudios para que después se pueda determinar cuál es la terapia o el tratamiento que vamos a seguir en caso de tener una enfermedad. Bueno, el edificio es un equivalente a nosotros, en cuanto a que también tiene vida, también se afecta con daños y deterioros y por lo que también debe recibir un tratamiento. Dentro de este diagnóstico patológico vamos a encontrar métodos, técnicas y el apoyo de instrumentos y de indicadores que nos van a acercar en la obtención de toma de datos para poder llegar a un prediagnóstico y posteriormente a un diagnóstico. Dentro de los métodos, como en toda investigación, partimos siempre de la observación. La experiencia a través de nuestros sentidos, recopilar la información de la realidad en la que estamos involucrados, parte a través de lo que reconocemos con nuestros sentidos. Hablamos de observación básicamente porque la vista es nuestro sensor, nuestro órgano sensor que nos permite recoger información. Pero por supuesto hay más eh, eh, sentidos que participan aquí, sobre todo tratándose de la arquitectura, como por ejemplo el tacto también para poder explorar partes de una estructura, de un edificio. Después de la observación, continuamos con la descripción. Porque siguiendo con los niveles de complejidad de nuestro pensamiento, luego de haber observado la realidad y haber comprendido y entendido la realidad, ahora es que tengo que comunicarla, describirla. Y el método descriptivo sirve para cualquier tipo de investigación, sin importar si la investigación es propiamente descriptiva o tiene otra finalidad u otro enfoque, siempre vamos a utilizar este enfoque como este método, perdón, siempre vamos a utilizar este método de la descripción, observación y descripción como un primer paso. Posteriormente analizaremos, haremos también uso de la comparación y por supuesto de razonamientos más complejos como la deducción, luego de obtener pistas, interpretaciones y finalmente inducir para poder llegar a este diagnóstico que en nuestro caso es las patologías en una edificación. Por supuesto nos vamos a valer de diferentes técnicas y con el apoyo de instrumentos, algunos tan sencillos y tan simples y otros sofisticados, vamos a poder aproximarnos y ser más precisos en el resultado, en la toma de muestras. Bueno, entre las técnicas más utilizadas en el diagnóstico patológico, no solamente de un bien con valor de conservación, sino también de una obra nueva, encontramos la planimetría, la cual tú ya has venido desarrollando y cuyo producto y resultado es el plano, valga la redundancia, a través del levantamiento planimétrico. En este caso de nosotros, el plano verdadero o plano crítico del bien inmueble. Por supuesto, tenemos otras como el registro documental que ya has venido trabajando a través de las guías de observación y cuya eh, importancia está porque consiste en el primer acercamiento y es el más importante, este de la inspección sensorial. No le vamos a llamar únicamente ocular porque como te dije también intervienen en la observación las demás sentidos de los que tenemos, nuestros sentidos. Entonces para hacer este registro documental vamos a hacer la inspección sensorial a través de una guía de observación, la cual ya hemos desarrollado.
porque esto nos permite detectar patologías de diferente índole. Y una vez que las hemos identificado en esta guía, las vamos a precisar, las vamos a corroborar y vamos a recurrir a técnicas de mayor precisión, instrumentales, intrusivas y no intrusivas. Entonces, la guía de observación nos permite tener datos iniciales del bien inmueble, sea un conjunto urbano o sea un edificio sobre el cual vamos a trabajar. Por supuesto, de ahí continuamos con pruebas más precisas como tomando muestras y haciendo análisis estratigráficos, como hacen los arqueólogos a través del estudio de las capas de los edificios para poder determinar cuál es el que se encuentra más reciente y cuál es el más antiguo. Por ejemplo, la técnica de las calas con las pinturas es uno de estos tipos de análisis en el cual se va a ir escarbando cuidadosamente para poder encontrar las capas primarias de pintura de enlucido de un edificio. Por supuesto, este tipo de análisis es lo que vamos a llamar intrusivo porque requiere que toquemos, llamémosle así, toquemos o sesguemos una parte del edificio para poderlo estudiar, mientras que los no intrusivos, como por ejemplo la observación o la toma del registro documental o la fotografía, no requieren de alterar un fragmento de la estructura del inmueble. Aunque este corte es muy pequeño, ¿no? Pero requiere más cuidado y por supuesto de permisos especiales. Tanto en el análisis estratigráfico como en la planimetría, el levantamiento planimétrico, es importante que, siendo arquitectos, pues se utilice la correcta y adecuada expresión gráfica en los planos, incluso con el apoyo de la computadora, ya que el entorno gráfico, lo visual, es de gran potencia para comunicarnos y difundir la toma de datos que estamos previamente realizando en el trabajo de campo. Bueno, existen otras técnicas como la fotogrametría, las pruebas de laboratorio, siempre el apoyo con la imagen y hasta incluso asistencia tecnológica de equipos e instrumentos que vamos a hablar en la siguiente columna y, por supuesto, ensayos especiales de personas capacitadas única y exclusivamente para este propósito, ya de un campo muy específico, recordándote siempre que este trabajo es interdisciplinario y multidisciplinario. Entre los instrumentos que tenemos para apoyarnos en este diagnóstico, vamos a ir desde los más sencillos y más simples, que no utilizan tecnología sofisticada, compleja, hasta los más sofisticados, de vanguardia. Por ejemplo, podemos partir de, como te dije, la imagen, la fotografía, para que a través de una cámara podamos tomar muestras de imágenes. Estas muestras de imágenes, por ejemplo, hoy en día sirven para poder elaborar em, fotogrametrías, que es que mediante diferentes capturas de imágenes, por ejemplo, de la fachada de un edificio, voy a poder, con ayuda de un software, elaborar un modelo 3D a través de la fotografía únicamente. ¿Qué te parece? Entonces, de esta manera puedo conocer las dimensiones, posición de los objetos en el espacio, simplemente a partir de la unión de varias fotografías. Hablando de fotografías, utilizando drones, como ahora existen, podemos hacer aerofotografías desde la parte superior y esto nos permite que muchas de las características que son difíciles e imposibles de ver cuando estamos de pie a nivel de peatón se ponen claramente en evidencia cuando las vemos desde el aire. Entonces, acá utilizamos el dron para hacer una captura aerofotográfica. Siguiendo con la imagen, también un equipo más costoso, más complicado y que requiere de mayor tecnología es la cámara térmica, lo que nos permite obtener fotografías térmicas con la cámara térmica. Eh, este también es un tipo de
técnica no intrusiva, porque vamos a capturar imágenes. La cámara térmica, como su nombre lo dice, nos permite obtener termografías, también llamadas termovisión. Nos van a producir o vamos a obtener un mapa general del inmueble o conjunto urbano que estamos estudiando, correspondiente a la distribución de la temperatura, de acuerdo a la cantidad de áreas húmedas que hay en su superficie. Esto tiene la ventaja que nos permite rapidez en la toma de datos, aunque no nos permite precisar más detenidamente cuál es el origen de la causa de esta humedad. Por ejemplo, una utilidad sería para hacer un prediagnóstico inicial de cuáles son las superficies de una pared que se encuentran más húmedas y poder determinar si es que hay algún daño, tal vez por humedad. Quizá al otro lado hay una tubería o hay una fuga, entonces podemos determinar si es que hay humedad, pero para esto es conveniente combinarla con otro tipo de instrumentos, como por ejemplo el georradar. El georradar tampoco es intrusivo y nos proporciona una imagen del subsuelo, midiendo diferencias entre las propiedades electromagnéticas de los diferentes materiales a partir de las reflexiones de ondas. Todo esto significa que colocando y pasando este equipo, que es más grande y más de mayores dimensiones y por supuesto más costoso, vamos a obtener una imagen del subsuelo con alta resolución, permitiendo la identificación de objetos muy particulares, además de ayudarnos a caracterizar el entorno. Entonces lo utilizamos también en arquitectura, se puede utilizar en obras civiles para eh, identificar estos elementos y combinados con la fotografía térmica darnos mayor precisión en la toma de datos. Existen otros aparatos, por ejemplo, los ultrasonidos, que tampoco son intrusivos, tampoco hay que hacer perforaciones en la edificación y nos permiten medir como si fuera una ecografía si hay algún elemento o algún obstrucción, alguna bolsa, degradación, un nudo, algo interno dentro de una columna, por ejemplo, dentro de una viga de madera o dentro de una columna de concreto, dentro de un muro de ladrillo, mediante la técnica, mediante el uso del sonido, de la propagación de la onda sonora a través de este material. Lo podemos emplear in situ, esta ventaja, y el aparato, por supuesto, es el equipo de ultrasonido. Hablando de aparatos que utilizan el sonido como el georradar y el ultrasonido, también tenemos otro como el inclinómetro. Perdón, como el esclerómetro. Tenemos otro como el esclerómetro. Luego hablaremos del inclinómetro. Tenemos otro como el esclerómetro, que en este caso sí es intrusivo porque vamos a tener que hacer una perforación en la pared con la finalidad de o sea, vamos a tener que penetrar en el interior del material, de la pared, del suelo, del techo, con la finalidad de evaluar la resistencia y la calidad del material que es utilizado en la construcción. De esta manera podemos evaluar también las características de fisuras y grietas para estimar el comportamiento de la estructura y de esta manera poder diagnosticar y a futuro prevenir daños mayores que puedan afectar la estabilidad de dicha edificación. Hablando de inclinómetro, esta herramienta es sencilla, incluso puede ir desde lo manual, una simple burbuja de nivel que nos va a permitir determinar el ángulo de inclinación de una pared con la finalidad de determinar si es que ésta puede estar quizá en una esquina colapsada o está a punto de desplomarse. Entonces, eh, nos permite ver en qué ángulo de inclinación se encuentra, porque generalmente no están a 90 grados las paredes. Exactamente. Ahora, el inclinómetro también puede ser digital, más sofisticado. En este caso, ya hay que hacer una intrusión porque hay que instalar tubos ranurados en lugares previamente sondeados para poder conocer las deformaciones en profundidad del terreno, de las paredes, e incluso hasta con las aplicaciones de los teléfonos existen también versiones de inclinómetros, por supuesto con mayor margen de error y menor precisión.
Existen otras herramientas, por ejemplo los escáner 3D, que al igual que la fotogrametría nos permiten sacar representaciones volumétricas del edificio que estamos estudiando, e incluso hay otras que no aparecen ahí en esta lista, pero también las menciono, como la microfotografía, para detalles, para encontrar con una mayor resolución, una cámara de mucha mayor resolución, acercarse a los detalles y tener una aproximación general a las características, por ejemplo, de agentes bióticos como hongos o insectos. Y bueno, los indicadores que nos van a permitir dar el diagnóstico van de todas las características observables y registrables con ayuda de estos instrumentos que tal vez nuestro ojo humano o nuestros sentidos no pueden precisar, pero los instrumentos nos ayudan a profundizar, que van desde las grietas y fisuras, las picaduras, las erosiones, daños que se producen en determinados materiales como la meteorización en la piedra, la carbonatación en el concreto armado, el alaviamiento y la torsión y el pandeo en la madera, la oxidación en el metal y otros daños y deterioros que evidencian patologías que ya hemos conversado y posteriormente estaremos recordando en cada uno de los materiales representativos de los sistemas constructivos. Finalmente, con la ayuda de estas pruebas, estas guías de observación, estos métodos y técnicas, vamos a llegar inicialmente a un prediagnóstico para posteriormente a través de ensayos especiales determinar un diagnóstico y por supuesto un pronóstico que también nos permitirá, al igual que con el cuerpo humano, con nosotros mismos, determinar cuál es el mejor tratamiento, la terapia que vamos a recibir y finalmente este caso se archiva y se registra, así como se hace con el historial clínico. Muy bien, entonces nos quedamos en esta sesión y seguiremos conversando, compartiendo más acerca de las técnicas, las patologías y los instrumentos que se utilizan en la conservación y la restauración.